Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Nicolás I de Rusia. Él fue un gran duque ruso que en un principio no parecía estar destinado a gobernar, pero por cuestiones del destino se acabaría convirtiendo en emperador de todas las Rusias, teniendo así un controvertido reinado que se basaría en expandir su imperio, en centralizar la política y en ejercer una gran represión sobre la sociedad rusa, ocasionando con esto que Rusia se quedase estancada y atrasada en comparación con otras potencias de la época. Esta biografía es realizada por petición de Carolina Guerra, Araceli Corona, Fajaira Fajardo, Lord Néstor y Alejandro Almazán. Nicolás Pavlovich Romanov nació el 6 de julio de 1796 en el Palacio de la Gáchina, en Rusia. Fue hijo del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de este, la zarina María Feodorovna, más conocida por su nombre de nacimiento, Sofía Dorotea de Württemberg. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Nicolás el penúltimo de sus vástagos. El nacimiento de este niño fue una gran alegría, debido a que anteriormente sus padres habían tenido de manera seguida 6 hijas, y pese a que ya tenían otros 2 hijos varones, el nacimiento de otro hijo era algo muy deseado por la familia, especialmente por su abuela, la zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, quien prefería tener numerosos nietos varones. Al igual que sus hermanos mayores, el niño recibió un nombre que no era para nada habitual dentro de la familia imperial rusa. Su hermano Alejandro recibió su nombre en honor a Alejandro Magno, y su otro hermano, Constantino, en honor al emperador romano Constantino I, mientras que el recién nacido recibió el nombre de Nicolás, en honor a San Nicolás de Bari, quien era muy venerado en Rusia. Nada más nacer, su crianza y educación quedó bajo la supervisión de su abuela la zarina, pero 4 meses después de haberse producido su llegada al mundo, su abuela falleció, convirtiéndose así su padre, el zarovich Pablo, en el nuevo emperador de todas las Rusias, bajo el nombre de Pablo I. Tras producirse el fallecimiento de su abuela, la crianza y la educación del niño quedó bajo la supervisión de su madre, la nueva zarina Sofía Dorotea, permaneciendo durante sus primeros 7 años de vida bajo el cuidado de la institutriz Carlota de Lieven, quien se convertiría en la gobernante de los niños imperiales. Nicolás se encariñó mucho con dicha institutriz, a quien consideraba como una segunda madre, mostrándose muy unido a ella, aparte de que ésta dejara una notable huella en la vida del duque, inculcándole el ser un hombre fuerte, heroico y caballeroso. En el año 1800, tanto Nicolás como su hermano pequeño Miguel fueron puestos bajo la tutela del militar Gustavo Matías de Lansdorff, ya que sus padres, los zares, querían que sus hijos varones menores se convirtiesen en hombres serios, disciplinados y con un gran sentido del deber, intentando así alejarlos de la vida libertina. Los pequeños grandes duques recibieron una educación muy severa y estricta por parte del general Lansdorff. Incluso los castigos físicos estarían a la orden del día, siendo algo que marcó bastante a ambos hermanos. En el año 1801 fue asesinado su padre, el zar Pablo I, convirtiéndose así su hermano mayor, el zarovich Alejandro, en el nuevo emperador de todas las Rusias, bajo el nombre de Alejandro I. Nicolás tenía tan solo 4 años de edad cuando quedó huérfano de padre,
y la noticia del fallecimiento de su progenitor se le quedó grabada en su mente, debido a que el pequeño gran duque se encontraba junto a su madre cuando ésta fue informada de la muerte de su esposo a través de sus dos hijos mayores, Alejandro y Constantino. Tras producirse la muerte de su padre, su madre, la zarina viuda Sofía Dorotea, se apartó de la corte rusa, empezando así a residir junto a sus hijos menores entre los palacios de la Gátzina y de Pavlovsk. Nicolás permaneció muy unido a sus hermanos Ana y Miguel, existiendo una gran unión entre ellos. Incluso empezaron a ser apodados como triopatía y llevarían anillos iguales como muestra de su unión. Al vivir apartados de la corte rusa, su madre, la zarina viuda, intentó alejar a Nicolás de los asuntos militares, debido a que quería que sus hijos menores desempeñasen una carrera política en vez de militar, siendo tal vez una manera de mantenerlos en Rusia el mayor tiempo posible y evitar que falleciesen en algún campo de batalla. Pero Nicolás, al igual que su hermano Miguel, era un gran apasionado de la milicia desde una edad muy temprana. Él tiene una gran colección de juguetes relacionados con la guerra, además de que su mayor recompensa era la de poder acudir a los desfiles militares o poder supervisar las tropas rusas junto a su hermano el zar o algún alto cargo militar. Los pequeños grandes duques tuvieron distintos tutores que les enseñarían diferentes materias, pero Nicolás sería un pésimo estudiante. Él no prestaría atención a las lecciones y solo pensaba en los desfiles y en la milicia. Al igual que muchos de sus hermanos, Nicolás destacó en la pintura, aunque sus dibujos siempre estarían relacionados con el arte de la guerra. Ante su gran pasión hacia los asuntos militares, finalmente, en el año 1810, comenzó su ansiada formación militar, siendo este un momento muy esperado por el gran duque, empezando a escalar puestos dentro de la milicia, al mostrarse como un muchacho muy aplicado, predispuesto y disciplinado. En el año 1812 se produjo la invasión napoleónica a Rusia, un conflicto en el que Nicolás ansiaba participar, pero su madre, la zarina viuda, se negó en rotundo. Cuando el gran duque tenía 17 años de edad, este empezó a ser formado en estrategia militar y por aquel entonces se enteró de la mano de su querida hermana Ana que su otro hermano, el zar Alejandro I, había viajado hasta la corte prusiana para planear un posible encuentro entre Nicolás y la princesa Carlota de Prusia, ya que al emperador ruso le interesaba establecer un compromiso entre ambos jóvenes y establecer una alianza entre ambas coronas. Además, Nicolás era visto como la esperanza de la corona imperial rusa, debido a que su hermano, el zar Alejandro I, tan solo tuvo 2 hijas con su esposa, la zarina Isabel Alexeyevna, pero éstas murieron durante la infancia, mientras que su otro hermano, el gran duque Constantino, no logró tener hijos legítimos. A principios del año 1814, su hermano, el zar, les permitió a los pequeños grandes duques el unirse al ejército extranjero, partiendo así junto al general Lansdorff y otros altos cargos militares a la ciudad de San Petersburgo, llegando así un mes después al reino de Prusia. Durante su estancia en la ciudad de Berlín, Nicolás vio por primera vez a la princesa Carlota de Prusia, pero durante aquel primer encuentro ambos jóvenes apenas tuvieron trato. Tras visitar la corte prusiana, los grandes duques continuaron con su gira y durante dicho viaje aprovecharon para visitar a distintos parientes suyos, como por ejemplo la ciudad de Weimar, lugar donde residía su hermana, la gran duquesa María, o la ciudad de Bruxal, donde se encontraba su cuñada, la zarina Isabel Alexeyevna.
Cuando los hermanos llegaron cerca de la ciudad de Basilea, estos escucharon los disparos enemigos, debido a que en ese momento los austriacos y los bávaros estaban sitiando la cercana fortaleza de Unange, en la frontera francesa. Tras esto, los grandes duques pasaron dicha frontera y llegaron hasta la ciudad de Vesoul, pero pronto recibió una carta por parte de su hermano, el zar Alejandro I, para que regresasen a la ciudad de Basilea, debido a que consideraba que era demasiado peligroso que sus hermanos permaneciesen en Francia, ante los conflictos que se estaban librando por aquel entonces, con motivo de las guerras napoleónicas. Poco después de regresar a Basilea, llegó la noticia de la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, algo que permitió a ambos hermanos el poder continuar con su viaje hasta la ciudad de París, lugar donde conocería al militar ucraniano Iván Paskevich, el cual en un futuro se convertiría en un líder militar y en un miembro del gabinete del gobierno que estableció Nicolás cuando se sentó en el trono ruso. En el mes de junio de 1815, el ejército aliado en el que se encontraban los grandes duques fueron atacados por un grupo de rebeldes franceses a su paso por la ciudad de Belfort. Tienen así ambos hermanos su bautizo de fuego, debido a que sería la primera vez que entraban en combate. Tras este incidente, los hermanos lograron llegar hasta la ciudad de Berlín, pasándose una temporada en la corte prusiana, donde se reencontró con la princesa Carlota de Prusia, aunque en esta ocasión ambos príncipes entablaron algo más de relación, siendo vistos paseando de la mano o acudiendo juntos a la ópera, anunciándose finalmente el compromiso entre ambos príncipes durante una cena oficial celebrada en el mes de noviembre de 1815. Tras comprometerse oficialmente con la princesa Carlota, Nicolás continuaría con su formación militar. Después, en el verano de 1816, el gran duque realizó una gira por el Imperio ruso para familiarizarse con su patria, aprendiendo así los distintos aspectos administrativos e industriales rusos, además de conocer de primera mano los problemas que existían dentro de su país. Después realizaría otra gira por Inglaterra, conociendo así su sistema social y político. El 13 de julio de 1817 se celebró la boda entre Nicolás y la princesa Carlota en la capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Para entonces, él tenía 21 años de edad en el momento de la unión, y ella 19. Antes de celebrarse su boda, la princesa Carlota tuvo que abandonar sus creencias religiosas para convertirse al cristianismo ortodoxo ruso, además de que cambió su nombre por el de Alejandra Fyodorovna. Su boda sería descrita como un acontecimiento feliz y muy emotivo, mostrándose ambos novios muy enamorados, aunque después su esposa tuvo algunos problemas para adaptarse a la corte rusa, además de que ésta mantuvo una relación un tanto tensa con la zarina Isabel Alexeyevna. Su mujer se acabará quedando embarazada pocos días después de celebrarse su boda, alumbrando así en el año 1818 al primer hijo de la pareja, el gran duque Alejandro, quien llegaría a ser zar de Rusia bajo el nombre de Alejandro II. En el año 1819 nació María, quien fue duquesa consorte de Lusternberg. En 1820 nació una hija muerta. En 1822 nació Olga, quien llegaría a ser reina consorte de Württemberg. En el año 1823 nació otra hija muerta, y en 1825 nació Alejandra, quien falleció durante su juventud. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, su hermano,
el zar Alejandro I le comentó a Nicolás que su otro hermano, el gran duque Constantino, tenía la intención de renunciar a sus derechos sobre el trono imperial, algo que convertiría a Nicolás en el futuro heredero del Imperio ruso, una idea que no agradó demasiado al gran duque, ya que no se veía sentado en el trono ruso, aparte de que la corona imperial era muy pesada y exigía una gran responsabilidad. Finalmente, en el año 1823, su hermano Constantino acabaría renunciando de manera oficial a sus derechos sucesorios para casarse morganáticamente con su segunda esposa, la noble polaca Joanna Grudzinska, convirtiéndose así Nicolás y su esposa Carlota en los nuevos herederos de la corona imperial rusa. El 1 de diciembre de 1825 se produjo el inesperado fallecimiento de su hermano, el zar Alejandro I, encontrándose para entonces Nicolás en la ciudad de Taganrog, partiendo así de inmediato a la ciudad de San Petersburgo, en cuanto se enteró de aquella triste noticia, reuniéndose así con el Consejo de Estado, el cual estaba dividido sobre quién debería ser el legítimo sucesor del fallecido zar, ya que unos apoyaban a Nicolás respetando así las últimas voluntades de Alejandro. En cambio, otros pensaban que el gran duque Constantino era el legítimo heredero del trono ruso, pese a haber renunciado a sus derechos sucesorios. Nicolás también apoyaba la idea de que su hermano Constantino se sentase en el trono ruso y se negó a proclamarse como el nuevo emperador de todas las Rusias, sin haber obtenido la aprobación de su hermano. Pero Constantino, quien se encontraba en Polonia, se negó a regresar a la ciudad de San Petersburgo, confirmando su abdicación en distintas cartas que hizo llegar hasta el Consejo de Estado. Tras verse incapaz de convencer a su hermano Constantino, finalmente Nicolás decidió aceptar la corona imperial rusa, cumpliendo así con la voluntad de su fallecido hermano Alejandro I, siendo anunciada su subida al trono ante el Consejo de Estado. Pero su llegada al poder no gustó a un grupo de oficiales del ejército ruso, quienes verían a Nicolás como un usurpador del trono, al no haberse hecho pública la renuncia del gran duque Constantino, levantándose así contra el nuevo zar un levantamiento que sería conocido como la revuelta decembrista. Los oficiales rebeldes consiguieron llegar a la ciudad de San Petersburgo junto a 3.000 soldados más, intentando así bloquear el Senado para que éste no reconociese a Nicolás como el nuevo emperador de todas las Rusias y dar un golpe de estado. Pero aquel levantamiento sería brutalmente reprimido. Muchos de estos rebeldes acabaron falleciendo mientras la revuelta era sofocada. Otros tantos serían expulsados del país, y 5 líderes decembristas fueron ejecutados por orden del gobierno ruso. Finalmente, Nicolás fue oficialmente reconocido como el nuevo zar de Rusia por el Senado, pasando a ser conocido como Nicolás I. En un principio se tenía planeado el celebrar la coronación de los nuevos zares de Rusia en el mes de junio de 1826, pero ante el fallecimiento de la zarina viuda Isabel Alexeyevna, la familia imperial decidió retrasar la ceremonia por algunos meses como muestra de luto, celebrándose finalmente el 3 de septiembre de 1826 en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú. Aquella ceremonia fue inaugurada por su madre, la zarina viuda María Feodorovna, siendo los emperadores acompañados por un gran séquito, formado por nobles, príncipes, oficiales, miembros del gobierno, caballeros, damas y miembros del clero, además de que Nicolás fue acompañado en todo momento por sus hermanos Miguel y Constantino. Nicolás también sería coronado como rey de Polonia en el año 1829, siendo el único emperador de Rusia que llegó a ser coronado como tal, debido a que el reino de Polonia había sido anexionado al Imperio ruso,
portando el título de reyes de Polonia todos los zares de Rusia, desde Alejandro I hasta Nicolás II. Nicolás sería muy diferente a su fallecido hermano, el zar Alejandro, ya que no tenía ni la cultura ni la espiritualidad de este, además de que se volvió un hombre muy desconfiado a raíz del estallido de la revuelta decembrista en su primer día de reinado. Por esta razón quiso controlar al pueblo ruso y evitar que éstos desarrollasen sus propias ideas, censurando así la prensa y desplegando a la policía secreta y a una red de espías por distintas partes del imperio, vigilando así no solo a las clases más bajas, sino también a la nobleza y a los funcionarios rusos, imponiendo así severos castigos a todo aquel que cuestionase su gobernación absolutista, mostrándose como un emperador autócrata, algo que era habitual entre los zares de Rusia, siendo conocido como el caballero de la autocracia, debido a que se negó a cambiar el sistema de gobierno, pese a correr por aquel entonces nuevos tiempos, donde se estaban viviendo cambios políticos y sociales en Europa. Durante su reinado se estableció en Rusia una doctrina conocida como nacionalismo oficial, la cual buscaba la unidad imperial bajo la cristiandad ortodoxa y la autoridad absoluta del zar. Nicolás se negaría a abolir la servidumbre, permitiendo a los terratenientes el tratar a los campesinos como propiedades, aunque sí hizo algunos cambios para mejorar la vida de los campesinos del Estado, que era la servidumbre que servía directamente al zar y a los miembros del gobierno, siendo estos propiedad de la corona imperial. Pese a vivirse una gran censura en Rusia durante su reinado, también se vivió un notable florecimiento cultural. La Academia Imperial de Bellas Artes de San Petersburgo llegaría a gozar de un gran prestigio, llegando a albergar a los mejores artistas de su tiempo. Incluso el propio zar controlaría personalmente la administración de dicha academia, reservándose para sí mismo el derecho de entregar honores o premios a los artistas, algo que no gustó mucho dentro del mundo del arte, sintiéndose muchos de estos artistas muy presionados por ganarse la aprobación del emperador. Incluso se sabe que Nicolás llegaría a humillar públicamente a algunos artistas al no gustarles sus obras, algo que ocasionó que algunos pintores llegasen a temer al zar, sintiéndose muy inseguros, temerosos y nerviosos cuando mostraban sus obras ante el gobernante. Durante su mandato también se vivió un notable desarrollo literario, donde la literatura rusa está muy bien valorada en otros países extranjeros, obteniendo así un gran reconocimiento tras las fronteras rusas. También se vivió un notable desarrollo musical, aparte de que el ballet se estableció en Rusia tras haber sido importado desde Francia, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo nacional. Tras ser convencido por algunos de sus ministros, Nicolás también apoyó el desarrollo de las ciencias naturales en Rusia, llegando a ser invitado el naturalista y explorador Alexander von Humboldt a explorar distintas partes del Imperio ruso que aún eran desconocidas o muy poco conocidas, llegándose a descubrir una gran reserva de diamantes en los montes Urales. Nicolás también se mostraría muy preocupado por la educación rusa, debido a que quería neutralizar las ideas extranjeras que estaban llegando hasta su imperio. En un principio, el ministro de Educación, Sergei Uvarov, estableció con el permiso del emperador una educación basada en la libertad y el libre pensamiento. Incluso se permitió a la clase media el poder recibir una educación superior. Pero posteriormente el zar cambió de opinión y se opuso a las ideas de Uvarov, prohibiendo así a las clases más bajas el poder acceder a los estudios secundarios, además de que las clases de la universidad se vieron drásticamente reducidas,
accediendo tan solo a los estudios universitarios los hijos de la aristocracia o de los altos cargos militares, ordenando así a la policía secreta a vigilar de cerca las universidades, especialmente el departamento de filosofía, intentando así que no se extendiesen por las universidades rusas los ideales extranjeros que se estaban extendiendo por diferentes puntos de Europa, quedando así Rusia aislada de los movimientos políticos y sociales que se estaban viviendo por aquel entonces. Tras convertirse en zar de Rusia, Nicolás y su esposa Alejandra llegaron a tener más hijos en común. En el año 1827 nació Constantino, quien desempeñaría una carrera militar. En el año 1831 nació Nicolás, quien también desempeñaría otra carrera militar. Y en el año 1832 nació Miguel, quien ejerció como gobernador general del Cáucaso y desempeñaría una carrera militar como sus otros hermanos. El matrimonio tuvo un total de 9 hijos en común, llegando 7 de ellos a edad adulta. Tras producirse el nacimiento del último hijo que tuvieron los zares en común, su esposa Alejandra empezó a experimentar una serie de problemas de salud y los médicos imperiales le aconsejaron el no volver a quedarse embarazada nunca más. Así que los emperadores dejarían de intimar para evitar otro posible embarazo. Nicolás había estado muy enamorado de su esposa y habían mantenido un matrimonio feliz y amoroso, pero el hecho de no poder intimar nunca más con ella ocasionó que el gobernante buscase algo de calor entre los brazos de otra mujer, tomando así como amante a Bárbara Nelidova, quien era una de las damas de compañía de su mujer. Aquella relación amorosa fue mantenida prácticamente en secreto. Por esta razón, se duda cuánto duró exactamente o cuántos hijos ilegítimos llegaron a nacer de esta relación, ya que hay constancia de que Nicolás llegó a tener varios hijos con su amante, siendo estos adoptados por el ministro de Transporte, Piotr Klein-Michel, quien era familiar de Bárbara. Aparte de los hijos que pudo haber tenido con su amante Bárbara, se cree que el zar pudo haber tenido hasta 9 hijos ilegítimos, algunos nacidos incluso cuando aún compartía el lecho con su esposa Alejandra, aunque esto solo son suposiciones, ya que nunca se confirmaron tales paternidades, siendo supuestamente padre de la princesa rusa Sofía Trubetskoy, de la artista rusa Josephine Koverbain o del gobernador y senador Sergei Petrovich Usakov, entre otros. Pese a mantener un matrimonio estable y feliz con su esposa Alejandra, el escritor ruso Alexander Herzen aseguró en sus escritos que Nicolás nunca amó a ninguna otra mujer que no fuese a su esposa, siendo simplemente amable con las demás damas de la corte. Mantuvo relaciones íntimas con sus amantes solo por puro deseo carnal. Pese a ser el zar de Rusia y vivir rodeado de lujos, Nicolás fue un hombre sencillo al que le gustaba llevar una vida saludable. Él no bebía ni fumaba. Tampoco le gustaban los juegos de azar ni cazar, prefiriendo dedicar su tiempo libre a realizar ejercicio físico o a pasear. El emperador solía vestir siempre con su uniforme militar y un abrigo amplio y sencillo. Incluso dormía en una cama dura con un fino colchón de paja. También solía llevar una rutina diaria bastante estricta, empezando a trabajar a las 7 de la mañana, durando su jornada laboral entre 16 y 18 horas diarias, llegando a permanecer en su despacho incluso de madrugada, cuando tenía que atender asuntos importantes del imperio. Nicolás sería un hombre que destacó por tener una buena memoria y por su gran capacidad de trabajo. Incluso le gustaba inspeccionar personalmente las fortificaciones,
las instituciones educativas, las agencias gubernamentales y las academias y campamentos militares. El zar era un hombre que tenía un buen ojo para encontrar a personas con talento. Sintió una gran preferencia hacia los generales y almirantes rusos que tenían a sus espaldas un notable recorrido militar, entregándoles así cargos dentro del gobierno ruso, aunque muchos de estos hombres no estaban capacitados para ejercer tales cargos políticos, algo que ocasionó un gran estancamiento burocrático, como por ejemplo su buen amigo Iván Paskevich o el príncipe Alejandro Menshikov, siendo este último puesto al frente del Ministerio de la Armada, un cargo para el que no estaba para nada preparado. Hay distintas versiones sobre cómo era Nicolás. Según la dama Ana Teitseva, aseguró que el zar creía que había sido elegido por Dios para gobernar Rusia. Incluso le describiría como un hombre caballeroso y de gran nobleza, que era adicto al trabajo y que amaba a Rusia por encima de todo, aunque en sus memorias también le recordaría en diferentes ocasiones como un gobernante tirano y déspota, que callaría al pueblo ruso y que provocó que Rusia se viese afectada por una gran represión. El marqués de Custine, que era un viajero francés, comentó en sus memorias que Nicolás era un hombre bastante falso, que siempre se ocultaba tras una máscara, fingiendo su mejor cara, asegurando que no era un hombre, sino que simplemente era un emperador que vivía alejado de la realidad del pueblo, siendo un gran admirador de la monarquía absolutista. Diferentes poetas y escritores rusos como Gogol o Paskin llegaron a alabar al zar, sobre todo por su actuación cuando una epidemia de cólera llegó hasta la ciudad de Moscú, provocando esta enfermedad una serie de disturbios en dicha ciudad, ante las prohibiciones que puso el gobierno, que impedía a los habitantes de Moscú el poder viajar y tener trato cercano con otras personas. Dichos disturbios provocó que los funcionarios rusos se viesen sobrepasados por la situación. Por esta razón, el propio zar reprimió este motín junto a su guardia personal, restableciendo así su autoridad. Después se retiró a las afueras de la ciudad y quemó su propio uniforme para evitar contagiar a su séquito y a su familia. Nicolás siempre fue un gran apasionado de la vida militar, prestándose una gran atención al ejército ruso, preocupándose mucho por el orden y la disciplina de sus tropas. El zar abordaba siempre los asuntos militares del imperio con gran entusiasmo, además de organizar espléndidos desfiles militares, los cuales se intentaban realizar con la mayor perfección posible para evitar disgustar al gobernante. Durante su reinado se librarían diferentes guerras, como por ejemplo la Guerra Ruso-Persa entre los años 1826 y 1828, consiguiendo así conquistar los últimos territorios que le quedaba al imperio persa en el Cáucaso, logrando expandir las fronteras rusas y conseguir nuevos vasallos que guardarían lealtad al imperio. Rusia también libró una serie de conflictos contra el Imperio Otomano, algo que ocasionó que se acabase desatando en el año 1853 la Guerra de Crimea, donde el Imperio ruso se enfrentó contra la coalición militar formada por los otomanos y sus aliados, que serían Reino Unido, Francia y Cerdeña. Con motivo de los conflictos mencionados, Nicolás se vería obligado a reclutar por la fuerza a nuevas filas, buscando así soldados en los institutos y en las universidades. También obligaría a los jóvenes judíos a unirse a las fuerzas rusas, debido a que el pueblo judío era una de las minorías más grandes del Imperio ruso, encontrándose la mayoría de estos en Polonia, expandiéndose posteriormente dicho pueblo hacia Ucrania, donde se llegarían a establecer muchas familias judías campesinas.
La política militar y exterior del zar sería muy agresiva, algo que ocasionó que se ganasen muchos enemigos. Durante una buena parte de su reinado, Rusia fue considerada como una gran y poderosa potencia militar, pero posteriormente, durante la Guerra de Crimea, Rusia demostró que en realidad era bastante débil, además de que tecnológicamente está bastante atrasada en comparación con el bando enemigo. La administración del imperio sería un gran desastre, además de que las comunicaciones eran insuficientes y faltaban redes ferroviarias que asegurasen el transporte de personas y de mercancías. La burocracia rusa no estaría preparada para el estallido de la guerra de Crimea. Existe una gran corrupción dentro del gobierno y entre los funcionarios rusos. La armada rusa también se vería afectada por una mala administración. Muchos de sus altos cargos eran personas incompetentes que habían sido elegidos a dedo, además de que estaba bastante más atrasada que otras armadas europeas, siendo la armada rusa utilizada únicamente para hacer expediciones o hacer desfiles navales. Por esta razón no estaba preparada para entrar en combate. Pero aún así, Nicolás consideraba que el ejército y la armada rusa eran los mejores, considerándolo como un modelo y un símbolo del imperio ruso. Nicolás se mostraría como una especie de guardián para Rusia, evitando así que llegase hasta su imperio revoluciones o nuevas ideologías que estaban surgiendo en Europa, desplegando incluso al ejército ruso cuando estalló la Revolución Belga en el año 1830, reforzando así las fronteras polacas y limitando las libertades de dicho país. Pero finalmente aquellos seres revolucionarios acabaron ocasionando que estallase en Polonia el levantamiento de noviembre, el cual fue brutalmente reprimido por las tropas rusas. Nicolás mostraría públicamente su gran desagrado hacia los nobles y gobernantes europeos que apoyaban el liberalismo. Incluso llegó a odiar al rey Luis Felipe I de Francia, el cual se sentó en el trono francés tras vivirse en Francia un nuevo levantamiento en el año 1380, que sería conocido como la Revolución de Julio, el cual supuso la abdicación del rey Carlos X, siendo así reconocido Luis Felipe como el nuevo rey de Francia, siendo este apodado por sus contemporáneos como el rey ciudadano. Nicolás consideraba a Luis Felipe como un usurpador del trono francés. Incluso evitaba decir su nombre, refiriéndose siempre a él como el usurpador. El zar encabezó una política antifrancesa, uniéndose así a otros países para aislar a Francia. Incluso se vivieron una serie de tensiones entre ambas naciones, debido a que los rusos interrumpieron las rutas comerciales francesas, tanto por mar como por tierra. En el año 1848 se vivieron una serie de revoluciones en Europa, algo que ocasionó que Nicolás mostrase su apoyo a la casa Habsburgo-Lorena cuando estalló la Revolución Húngara, además de que mantuvo un acercamiento con el Reino de Prusia para evitar que este país adoptase una constitución liberal. Nicolás sería un gran apasionado de la arquitectura. Él supervisó personalmente la construcción de distintos edificios públicos o religiosos. También reguló la altura de los edificios en las principales ciudades del imperio. El zar también se mostró muy interesado por las ciencias y los avances tecnológicos. Incluso ordenó construir el Observatorio Astronómico de Pulkovo. Pese a que Rusia tenía insuficiente red de ferrocarril para la gran expansión de territorio que tenía el Imperio ruso, sí se vivieron algunos avances en el mundo de la locomoción. Incluso se fundó el esperado ferrocarril que conectaba las ciudades de San Petersburgo y Moscú.
Nicolás también financió distintas expediciones al Ártico, realizándose una serie de investigaciones científicas y elaborando diferentes mapas de navegación. El emperador sería consciente de que Rusia necesitaba urgentemente una serie de reformas, pero consideraba que implantarlas le llevaría demasiado tiempo y esfuerzo, prefiriendo centrarse en los asuntos bélicos, que era lo que realmente le interesaba. Nicolás dedicaba muchas horas al día a trabajar y no perdía la oportunidad de asistir a un desfile militar, que era lo que más le gustaba en esta vida, acudiendo incluso cuando estaba cansado o enfermo. Hacia el final de su vida, el zar asistió a uno de estos desfiles cuando se encontraba enfermo de una gripe, asistiendo con un uniforme y un abrigo algo fino en un día muy frío y lluvioso, algo que ocasionó que enfermase una neumonía que le acabaría provocando la muerte el 2 de marzo de 1855, muriendo cuando tenía 58 años de edad, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Según se cuenta, Nicolás asumió que su fin estaba muy cerca al ver cómo avanzaba su enfermedad, siendo acompañado en todo momento por su esposa Alejandra, la cual sufrió mucho con la muerte de su marido. Según los rumores de la época, Nicolás decidió quitarse la vida al sufrir de una agonía insoportable, ingiriendo así veneno para morir rápidamente, pero distintos historiadores creen que estos rumores son solo una leyenda y que nunca pasó. Antes de fallecer, el zar se negó a que su cuerpo fuese sometido a una autopsia y a un embalsamamiento, algo que ocasionó que su cuerpo se empezase a descomponer rápidamente durante su largo funeral. Sus restos mortales descansan en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Nicolás tuvo un reinado un tanto controvertido, siendo muchas de sus políticas y decisiones no solo criticadas por los historiadores, sino también por sus propios contemporáneos, siendo tachado incluso en algunas ocasiones de ser un gobernante un tanto tirano y déspota. Normalmente, Nicolás suele ser un gobernante mal valorado, por establecer un reinado basado en el miedo, siendo un hombre que no fue idolatrado por sus contemporáneos, siendo más bien temido. El reinado de este zar estuvo lleno de fracasos que acabaría causando con el tiempo una serie de crisis económicas, políticas y sociales en Rusia, además de que el pueblo ruso vivió muy reprimido durante su mandato. Nicolás se consideraba como el elegido de Dios y como el guardián de Rusia, intentando blindar su imperio para que no llegase hasta allí las revoluciones y los nuevos ideales que fueron surgiendo por distintos puntos de Europa. Pero lo único que consiguió es que Rusia quedase bastante atrasada en comparación con otras potencias europeas, sembrando así la semilla que acabaría ocasionando tiempo después que acabase estallando una revolución dentro del propio imperio ruso, que supuso el fin de la monarquía rusa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Nicolás I de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Salomón David Bustamante, Ángelo Gálvez, históricamente independiente, Martín Tello, Xochi Quetzal, Manuel Aldaiz, Ana Bernal, Kevin Dark, Ángel Ernesto Talavera, Carla Campos, Jesús Ignacio Sánchez, Alfredo A.P., Rania Viaña, Adolfo Ábalos, Spartan Play, María José Rodríguez,
Joaquín Murrieta, Vania Franulik, Kelvin Vital, Jusilva Alves, José FL, José de Jesús Acosta, Pavel Kursunov, Snoar 0, Franco Ferretiz, Álvaro Sotomayor, Mahmoud Profe y Señor Oscuro. Y con esto me despido. Hasta la próxima.